Capítulo 6. Como si un pequeño trauma pudiera detenerme. Resumen. Ella jadeó. ¿Tú? Natsuo Todoroki. ¿Finalmente tienes una cita? No hay necesidad de estar tan sorprendido, murmuró. Fuyumi salió un poco más. Todavía iba la fragua, pero ahora también detuvo la actividad ilegal. De vez en cuando, Davi se unía a ella, pero en su mayor parte solo era su agente de información sobre el crimen. Cuando ella lo llamó así en su cara, él se burló. Solo estoy pasando información de un corredor real, como agradecimiento por el dinero que recibo de ti en Forge. Quería saber de dónde procedía su información, pero él cambiaba de tema cada vez que intentaba acabar. Oh, bueno, ella conseguiría que él se derramara eventualmente. Para ayudar a obtener esta información, finalmente intercambiaron información de contacto. Ella mantuvo su contacto etiquetado como una misteriosa D. Davi no era famoso, pero si papá leía un informe criminal en el que de alguna manera aparecía su nombre, Fuyumi no quería arriesgarse a que viera el mismo nombre en su teléfono. Aunque la forja la hizo sentir viva, también hubo algunas dificultades. Jesús, eso parece roto, comentó Davi, mirándose el brazo. Acaba de terminar con una pelea. Había ganado, pero por poco. No podía usar el brazo que ahora estaba acunando, ya que le dolía demasiado. No se sorprendería si en realidad estuviera roto. Davi se encogió de hombros mientras pasaba junto a él para ir directamente a la oficina de Estelle. Era prácticamente un armario, pero cabía en una cama para un paciente, una silla para Estelle y un estante o dos de vendajes y antisépticos para las lesiones en las que la gente no quería usar. La peculiaridad de Estelle. Mientras caminaba hacia la oficina, con el brazo dolorido, comenzó a sentirse un poco enferma. Se sintió de manera similar la última vez que había ido. Tal vez ella era alérgica a algo allí. Cuando se acercó a la puerta delgada y oxidada, se abrió de golpe y un hombre salió con las manos sobre la cara. Lo más probable es que cubra sus lágrimas. No estaba mirando por dónde iba, y casi choca con Fuyumi. Antes de que pudiera, Davi tiró de ella hacia atrás. Oye, míralo. Fuyumi se sorprendió al ver a Davi actuar casi protector. No era como él. Calma a Davi, estaba fuera de sí. Probablemente todavía se está recuperando del dolor de la peculiaridad curativa de Estelle. Davi continuó mirando a la figura que se retiraba. Bueno, tiene una peculiaridad que puede hacer que las personas se resfríen por contacto con la piel, y eso es lo último que necesitas en este momento. Definitivamente había peleado con ese tipo antes sin enfermarse, por lo que tenía que ser más deliberado que simplemente chocar con alguien, pero Fuyumi no tenía ganas de discutir con Davi. Dejó a Davi, se centró en su lesión y entró en la oficina. Tan pronto como estuvo dentro de la habitación, una abrumadora sensación de pavor se arrastró por su espalda. Todos sus instintos le dijeron que iba a tener un dolor insoportable. Lo cual, para ser justos, estaba a punto de ser. Trató de forzar esos instintos, después de todo, no tenía otra opción. No podía irse a casa con un brazo roto. Tenía que soportar el dolor, sin importar cuánto le gritara su cuerpo. Cuando vio el rostro de Estelle, con el pelo y la barba blancos y túpidos, se echó a llorar. Lo siento, se atragantó, no sé qué me pasa, ni siquiera has comenzado todavía. Cuando Estelle se acercó para llevarla a la cama, todo su cuerpo le gritaba que corriera, gritara y escapara, pero no pudo. Ella tenía que quedarse. Su cuerpo comenzó a picar de dolor, aunque él no la estaba tocando directamente y por lo tanto no podía estar usando su peculiaridad en ella. Estaba repasando docenas de recuerdos en esta oficina, con este hombre, sufriendo. La voz de Estelle era amistosa, pero Fuyumi apenas podía escuchar sus palabras por encima de los gritos dentro de su propia cabeza. No te preocupes, sucede a veces. Probablemente una respuesta traumática. A eso tenía sentido. Lo siento, repitió Fuyumi. Dijo algunas palabras más, pero Fuyumi estaba teniendo problemas para escuchar. Podía ver su boca moviéndose, pero sus oídos estaban llenos de estática. En algún momento él se acercó a ella y ella se estremeció hacia atrás, acurrucándose sobre sí misma. Ella empujó su brazo por accidente, enviando un verdadero dolor disparado por su lesión, y todo ese dolor recordado se intensificó.
Débilmente, sintió su espalda contra la pared y se sintió deslizarse hacia abajo. No podía concentrarse en nada. Apenas podía respirar. O más bien, estaba respirando, rápido, pero su cuerpo parecía no poder calmarse. Trató de concentrarse en respirar por un rato, tratando de controlarse. Había oído hablar de la hiperventilación, pero en realidad no la había experimentado antes, así era. Recordó haber leído una vez que se debía demasiado oxígeno, por lo que se obligó a respirar más despacio, aunque sentía que no tenía suficiente aire. Eventualmente, pudo mirar alrededor de la habitación nuevamente, a pesar de que todo su cuerpo todavía zumbaba de dolor y miedo. Descubrió que la habitación estaba vacía, se había ido Estelle. La única puerta se abrió y entró Davi, seguido de cerca por Estelle. Fuyumi trató de concentrarse en Davi, sin estar listo para mirar a Estelle a la cara en caso de que desencadenara una nueva ronda de, lo que sea que fuera. Davi estaba a salvo, envolvió sus manos, al menos de vez en cuando para protegerla, no la lastimaría. Davi se arrodilló. Estelle dijo que estabas en pánico o algo así, y que necesitabas una presencia reconfortante, que es como lo opuesto a mí, pero... Fuyumi asintió, pero tenía miedo de soltar cualquier sonido de su garganta. Está bien, Davi dudaba con sus palabras, ¿te gustaría levantarte? Levantando. Eso era algo que Fuyumi debería hacer. Lentamente encontró su agarre y comenzó a levantarse con piernas temblorosas. Cuando casi tropezó, Davi la atrapó. Sus manos eran cálidas, y finalmente se encontró relajándose en el calor. Con el calor, el dolor fantasma comenzó a retroceder. Una vez que se levantó, la condujo suavemente para que se sentara en la cama. Trató de alejarse, pero Fuyumi no quería dejar ir el calor, así que agarró una de sus manos usando su brazo sano. Miró hacia el punto de contacto. Oh, Estelle habló. Pregúntale si todavía quiere que use mi peculiaridad. Fuyumi se estremeció ante su voz. Casi había olvidado que él todavía estaba allí. Hubo una nueva sensación de fatalidad al pensar en la peculiaridad, pero centró todos sus esfuerzos en su única mano tibia. Davi repitió. ¿Todavía quieres? Sí, respondió Fuyumi abruptamente. Estelle y Davi se miraron. Lo siento, yo perdí el control de mí mismo allí. Pero no puedo ir a casa así. Solo arregla el brazo y curaré todo lo demás con el tiempo. Acero hizo una mueca. Debo advertirte, si eso es un brazo roto, mi peculiaridad necesitará algo de tiempo para arreglarlo por completo, probablemente casi un minuto completo. Sentirás el dolor todo el tiempo. ¿Puede Davi quedarse conmigo? Las cejas de Davi se fruncieron ante eso, pero Estelle parecía desconcertado. Por supuesto. Davi no se opuso, por lo que Fuyumi le apretó la mano. Después de un momento, él apretó hacia atrás. Cerró los ojos para no tener que ver la cara de Estelle mientras bajaba la palma de su mano sobre su brazo. El dolor, como siempre, era insoportable. Menos de un segundo después de que comenzara, se arrepintió. Pero siempre se arrepintió, cada vez que se decía a sí misma que nunca volvería a hacerlo y luego lo superaría. Solo tenía que soportarlo y superarlo. Ella era fuerte, ella era fuerte, ella era fuerte. Papá estaría decepcionado de verla llorar por una pequeña peculiaridad. Ella estaba llorando de nuevo. En su cabeza, ella había durado 20 o 30 segundos antes de que las lágrimas cayeran, pero el tiempo se distorsionó cuando estaba en este estado. Cada segundo se sentía como un minuto completo de sufrimiento sin fin. Sintió que se había convertido en nada más que un manojo de nervios en su brazo, que se volvió caput mientras disparaban una señal interminable de dolor. Luego hubo un movimiento en su otra mano, y recordó la calidez que existía. Apretó la otra mano desesperadamente, como si pudiera aliviar su dolor. No lo hizo, pero fue al menos una ligera distracción. Sintió que había pasado una hora de continuo sufrimiento y se había convertido en un ser de pura agonía. Entonces todo se detuvo. Tragó saliva con avidez, el aire llenó sus pulmones como si no hubiera respirado en 100 años. Sabía que tenía que haber estado respirando durante el procedimiento, pero no lo había sentido. Ella gravitó hacia el único consuelo que sintió en ese momento, prácticamente saltando hacia Davi y envolviéndolo en un abrazo. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando el calor de su cuerpo impregnó sus huesos.
No fue hasta varios segundos después, cuando recuperó la orientación mental, que se dio cuenta de que él estaba completamente rígido bajo su abrazo. Fuyumi se echó hacia atrás, limpiándose las lágrimas que habían escapado de sus gafas para deslizarse por su mejilla. Gracias, Davi. Y gracias, Acero. No se volvió para mirar a Estel. Por si acaso. De nada, la voz de Estel no era tan mala, pero una advertencia justa. Por lo general reacciones como esa ante mi mera presencia son una indicación de que necesitas un descanso. El uso crónico de mi peculiaridad parece causar algún trauma, así que tendré cuidado. Fuyumi y Davi salieron de la habitación. Davi la estaba mirando de manera extraña, y Fuyumi se sintió tardíamente avergonzado de haberla visto en ese estado. Lo siento, le dijo ella. Sucede, fruncí el ceño, entonces vas a tomar un descanso. No. Se detuvo y la agarró del hombro. Leía. Sé lo que dijo. Tendré cuidado. Se palmeó la cara. Para que lo sepas, literalmente nunca volveré a hacer eso. La próxima vez que quieras que alguien te sostenga la mano mientras lloras y te sometes a un infierno, llámale a Ad en su lugar. El plomo no es reconfortante, contrarrestó Fuyumi. Y yo soy el epítome de la comodidad. Eres como, ella dudó en decirle, pero decidió que merecía una explicación, eres cálido. Eso lo hizo retroceder con una expresión confusa. Cálido. Sí, continuó Fuyumi, el calor de tu cuerpo es realmente alto. Es como una chimenea. O un lindo abrazo. Por cierto, nunca me vuelvas a abrazar. Señalado. Pero esa calidez es agradable y reconfortante. Él resopló. Bueno, la próxima vez que hagas esa mierda, toma una almohadilla térmica y sosténla en su lugar. Tratar de evitar lesiones graves después de eso fue un desafío, pero también hubo otras dificultades. La dificultad más nueva fue Miruko. Miruko recibió una patada en el estómago metido en un pequeño paquete. Fuyumi siempre lucía al menos un moretón por sus patadas devastadoras. Ella también fue dura con sus palabras. Esos enanos dijeron que los estabas ayudando o algo así, entonces, ¿por qué te escabulles como un criminal? Esconderte en las sombras no es nada heroico. Sal y pelea conmigo. Obviamente, Fuyumi siguió corriendo. No se atrevió a desperdiciar aliento respondiendo, considerando que tomó todo lo que tenía para mantenerse por delante del conejito héroe. Regresa aquí. Una explosión interrumpió la llamada de Miruko. Tanto ella como Fuyumi corrieron instantáneamente hacia el sonido, descubriendo un robo a un banco en progreso. Parecía que los ladrones pensaron que si abrían un agujero en el costado del banco en medio de la noche, tendrían tiempo de escapar antes de que llegara la policía o cualquier héroe. Afortunadamente, Miruko y Fuyumi terminaron en la escena. Cuando Miruko golpeó el suelo con el pie y lanzó asfalto por los aires para detener su auto de fuga, Fuyumi tragó saliva. Aparentemente, Miruko se estaba conteniendo cada vez que la pateaba. Fuyumi permaneció en las afueras, en las sombras y cerca de la pared de un edificio cercano. Cuando uno de los ladrones apuntó con un arma a Miruko, Fuyumi apuntó un dardo directamente a su muñeca, haciéndolo soltar el arma. Yo no pedí tu ayuda. Miruko gritó en la dirección general de Fuyumi mientras se abalanzaba sobre el hombre. Cuando los coches de policía empezaron a llegar a la escena y las cosas parecían estar bajo control, Fuyumi se giró para salir. Sin embargo, vio movimiento por el rabillo del ojo. Una lechuza. Sacó sus dardos rápidamente, golpeando al pájaro 2 veces antes de que cayera. Aterrizó en la calle, todavía retorciéndose. Fuyumi hizo una mueca al verlo, estas cosas la estaban siguiendo o algo así. Bueno, ya no lo haría. Lo pisoteó, torciendo el pie para arruinar el metal. Era delicado, lo suficientemente liviano como para volar, así que alegremente clavó el talón en el material hasta que se convirtió en una masa de metal y plumas arruinadas. Después de eso, encontró un callejón oscuro para cambiarse su disfraz de Leía, sus ojos buscando más budos todo el tiempo. Había cosido el forro interior de su chaqueta de modo que ahora era reversible, lo que permitía darle la vuelta y tener una chaqueta azul en lugar de la típica negra de Leía. Además de quitarse el pasamontañas, no creía que nadie la reconociera como Leía. Una vez en casa, estaba lista para irse a la cama y dormirse, pero Natsuo la interceptó. Fuyumi, emergencia.
Fuyumi suspiró. Tranquilizarse. Papá salió tarde en una patrulla, así que está bien, dijo, mi linda camisa está sucia de... Exhausto, sin estar listo para procesar nada, Fuyumi dio otro suspiro. Dame un minuto para cambiarme y luego te ayudaré. Esperó pacientemente mientras ella se ponía el pijama, mangas largas y pantalones con pequeños cucuruchos de helado por todas partes. Una vez que se cambió, volvió a bajar las escaleras donde Natsuo estaba balanceándose alrededor de un lindo botón azul claro cubierto de barro. Natsu, ¿qué diablos le hiciste a esa pobre camisa? Era por el fútbol. Exclamó. A principios de esta semana, tuvimos una actividad en la que nos tomamos fotos con ropa elegante, luego jugamos con esa ropa, luego, mira, confía en mí, se verá genial en el anuario. Era una razón muy importante. Ajá, dijo Fuyumi inexpresivamente. El único problema es que tengo una cita mañana, y esta es mi mejor camiseta, y... Espera, el cerebro de Fuyumi finalmente se puso en marcha, ¿tienes una cita? Él evitó sus ojos. Sí. Ella jadeó. ¿Tú? Natsuo Todoroki. ¿Finalmente tienes una cita? No hay necesidad de estar tan sorprendido, murmuró. No estoy sorprendida. Está bien, tal vez un poco, pero también emocionada. ¿Quién es? Ella está, en el equipo de voleibol. No la conoces. ¿Cuándo la invitaste a salir? Infló su pecho. Ella me invitó a salir, en realidad. Fuyumi jadeó de nuevo. Natsu, mujeriego. Soy así de encantador. Bueno, Fuyumi miró hacia abajo a la pobre camisa, asegurémonos de que te veas como tú mismo en la cita de mañana. ¿Sí? Natsuo exclamó. ¿Cómo lavo esto? ¿No sabes cómo lavar una camisa? Tú siempre lavas la ropa, Fuyumi. Ella suspiró. Oh no, soy un facilitador. Linda, por favor, ayuda. Te compraré ese té elegante que te gusta. Supongo que tengo que hacerlo, entonces. Pero en ese caso, voy a mostrarte cómo hacerlo, así que la próxima vez que arruines tu camisa, puedes lidiar con eso por tu cuenta. Preparó las cosas necesarias mientras Natsuo cantaba sus alabanzas. Como era solo una camisa, pensó que lavarse las manos estaría bien. Llenó el lavabo con agua caliente y vertió un poco de detergente, explicándole a Natsuo todo el tiempo. Cuando hubo suficiente agua, se arremangó, se puso unos guantes y sumergió la camiseta. Fuyumi explicó. Ya ves, solo agítalo, escúrrelo así, ¿por qué no lo intentas? Fuyumi se giró para mirar a Natsuo, esperando ver su habitual rostro alegre, y casi se estremeció cuando vio su expresión oscura. Natsu. ¿De dónde son esos moretones? Sus brazos estaban expuestos. Era solo un leve hematoma a 1 pulgada del codo, y otro cuyo borde apenas sobresalía de la parte inferior de la manga enrollada. Nada, respondió rápidamente, quitándose los guantes y bajando la manga. Sin embargo, Natsuo, como de costumbre, era terco. Agarró el brazo, una sección no magullada, y tiró de la manga, revelando aún más el moretón oscuro cerca de su hombro. ¿Qué demonios? Fuyumi se echó hacia atrás, escapando de su agarre. No es nada. Sus cejas se fruncieron. ¿Por cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? No pasa nada, Natsu, cálmate. Su rostro estaba afligido. ¿Es papá? No. Fuyumi se apresuró a tranquilizarlo. Absolutamente no, entiendo por qué piensas eso, pero no tiene nada que ver. Él agarró sus manos. Yumi, me dirías si hiciera algo, ¿verdad? Ese claro. ¿Y no me mientes cuando dices que no era él? Por supuesto que no, no mentiría sobre eso. Confía en mí. Entonces ¿quién? Sus ojos se abrieron como platos. ¿Sigues saliendo con ese chico? Eso hizo que Fuyumi se volviera loco. ¿Eh? Te has estado quedando hasta tarde, regresando a casa exhausto, y no creas que no te escuché escabullirte en medio de la noche el martes pasado. Fuyumi hizo una mueca. Ella pensó que había estado lo suficientemente tranquila al irse a esa redada de drogas, pero resulta que no. Sabes, en mi clase de salud el otro día, hablamos sobre cómo a veces las personas que crecen con Natsuo pareció dudar un momento, pero continuó. Un padre abusivo, es probable que termine. También se involucran en relaciones abusivas.
Aprenden un patrón y terminan cayendo en esos patrones más fácilmente. Papá no es, Fuyumi vaciló, él no es como, abusivo. Las cejas de Natsuo estaban prácticamente fuera de su frente. ¿Cómo llamas a su entrenamiento? Los gritos. La negativa a respetarnos como seres autónomos. Me ha quemado antes, sé que lo has visto. Sin mencionar todo lo que le hizo a mamá Y. Y a Touya. Es físico y emocional. Abuso, casi ejemplos de libros de texto. Eso es, Fuyumi se mordió el labio. Sé que es intenso y tiene algunos problemas de ira, pero es nuestro papá, no podemos llamarlo así. Natsuo suspiró. ¿Cuándo vas a dejar de poner excusas para él? A Fuyumi no le gustaba a dónde iba esta conversación, así que apretó los labios y permaneció en silencio. Mira, ¿puedes al menos decirme quién te hizo esto? ¿Fue un novio? No hay novio. Solo era yo siendo torpe en el salón de clases. Levantó una ceja. Yo, me distraje y me perdí a algunos niños que decidieron acostarse en el suelo como parte de un juego. Tropecé con ellos, golpeé mi brazo contra el escritorio. 2 veces. Me caí de nuevo al intentar levantarme. Torpe. No parecía que la creyera. Vamos, Natsu, solo, confía en mí cuando digo que no fue papá, y tampoco fue un novio. Parecía en conflicto, pero cuando Fuyumi se puso tan espinoso, supo que debía retroceder. Multa. Se sintió aliviada, pero todavía había tensión en la habitación. Tendría que tener mucho cuidado de ahora en adelante para ocultar cosas. Por ahora, sin embargo, no creas que esta preocupación te librará de lavar la camisa tú mismo. Esbozó una sonrisa ante eso, aunque parecía forzada. Sí, dame los guantes. Notas. Fuyumi. Sí, nuestro padre hace un montón de cosas abusivas y nuestra madre está literalmente en el hospital por su culpa, pero ¿realmente podemos llamarlo abusivo? Natsuo. Literalmente sí. Sí podemos. Fuyumi. No puedo oírte por mi fantasía de una familia feliz. Capítulo 7. ¿Por qué todos estos prohéroes intentan rescatarme como si fuera su trabajo o algo así? Resumen. Cuando atacaron la tienda de comestibles en la que estaba comprando, tal vez estaba demasiado emocionada. Fuyumi le envió un mensaje de texto a Dabi para decirle que no iría a la fragua ese sábado. Después de su susto con Natsuo al descubrir los moretones, decidió tomarse un tiempo libre de las peleas. Su cuerpo necesitaba tiempo para sanar. La dejó un poco nerviosa, su cuerpo acostumbrado a esforzarse hasta el límite al menos una vez a la semana. Ser perseguida por Miruko durante la semana le había proporcionado una descarga de adrenalina similar, pero en realidad no podía pelear mucho con Miruko en serio. Ella siempre luchó para escapar, no para ganar. Entonces, cuando atacaron la tienda de comestibles en la que estaba comprando, tal vez estaba demasiado emocionada. Era una tienda pequeña, con solo un registro que actualmente estaba siendo retenido a punta de cuchillo. O mejor dicho, a punta de tijera. Era el hombre de las tijeras. Como lo llamaban en la fragua, Sniper. Se había presentado en Forge 1 o 2 veces desde que Fuyumi lo vio por primera vez, pero la última vez terminó usando sus tijeras en su oponente y fue expulsado por romper las reglas. Ahora tenía un cómplice que abrió una bolsa mientras Sniper sostenía sus manos de tijera contra la garganta del cajero. El cajero se movía lentamente, transfiriendo dinero con cuidado para no empujar su garganta contra las cuchillas, aunque Sniper le gritó que se diera prisa. Crímenes como estos eran preferiblemente rápidos. Entrar, obtener el dinero y salir antes de que los héroes o policías tuvieran tiempo de llegar a la escena. Claramente no estaban equipados para manejar a nadie que interfiriera. Fuyumi trató de calmarse. Ella estaba cerca, examinando diferentes marcas de algas en la entrada, pero no tenía su máscara ni sus armas, y esta era una situación delicada. Cualquier movimiento en falso podría abrirle la garganta al cajero. Pero fue frustrante ver crecer la bolsa. Esta no era una gran tienda. Probablemente tendrían dificultades para compensar ese tipo de pérdida. Si nadie interfería pronto, los ladrones simplemente se escaparían y la tienda no tendría suerte. Bueno, con suerte tenían seguro, pero el seguro contra delitos era caro en esta ciudad.
Entonces, cuando finalmente vaciaron el cajón y comenzaron a salir corriendo, las manos de Sniper dejaron el cajero, Fuyumi no pudo evitar mover su pie para dejar un rastro de hielo delgado como un papel en su camino. Solo una pequeña demora que les daría a los profesionales más tiempo para llegar aquí. El efecto fue casi instantáneo, Sniper resbaló primero y aterrizó sobre su rostro antes de que su cómplice cayera sobre él. Fuyumi quería desesperadamente saltar encima de ellos, inmovilizarlos y tal vez lanzar un par de golpes, pero eso sería una interferencia demasiado obvia, así que se contuvo. No pudo contener la risa. Fue cómico, ver a Sniper tratar de ser un ladrón del tipo rudo, no te metas conmigo cuando la última vez que lo había visto, todavía había perdido una batalla incluso cuando usó su peculiaridad. Ahora soltó una carcajada de su propio cómplice, culpándolo de ineptitud de lo que Fuyumi tuvo que reírse. ¿Crees que eso es divertido, perra? Resulta que la risa distraía. Sniper tuvo la oportunidad de levantarse y apuntar sus tijeras a su garganta ahora. Tuvo que trabajar muy duro para contener su continua risa. Él la agarró del brazo, haciendo que dejara caer la cesta de la compra. Una cabeza de lechuga rodó por el suelo, antihigiénica. Si alguien prueba una mierda, esta mujer lo consigue. Con eso, comenzó a arrastrar a Fuyumi fuera de la tienda, con unas tijeras en su garganta. Ella casi contuvo una sonrisa. Iba a llevarla a un lugar secundario aislado, sin testigos. Prácticamente estaba vibrando ante la idea. Una vez que estuvieron en un callejón lejano, finalmente dejaron de moverse. Vamos a dejarte ir, y vas a esperar aquí 10 minutos antes de moverte, ¿de acuerdo? Sniper le dijo. Ella asintió, tratando de parecer asustada. Él la dejó ir, retirando la mano de su cuello, así que ella golpeó. Rodillazo en la entrepierna, siempre es bueno, prohibido en Forge, trágicamente, después de que lo usó demasiadas veces y Lead comenzó a recibir quejas. Inmediatamente se dobló y su amigo corrió para sujetarla. Él agarrando sus brazos fue conveniente, ya que le permitió agacharse debajo de su cuerpo, ponerlo sobre su espalda y luego arrojarlo sobre Sniper. Cuando chocaron, él perdió el agarre de sus manos y ella pudo moverse libremente. Agarró a Sniper y lo arrojó contra la pared del callejón, con suerte causándole suficiente trauma en la cabeza como para perder la memoria. Una vez que ella hizo lo mismo con su cómplice y parecían convenientemente inconscientes, recogió la bolsa de dinero. Salió del callejón, con la intención de volver directamente a la tienda. En cambio, casi tuvo un ataque al corazón. Miruko estaba saltando por la calle. Tan pronto como vio a Fuyumi, cambió su trayectoria para aterrizar justo enfrente de ella. El corazón de Fuyumi latió a 1000 por hora. Miruko lo sabía. Fuyumi estaba en modo civil, pero vio todo eso y sospechó. Cabello blanco con motas rojas, murmuró Miruko, como si repitiera una descripción, ¿eres la chica que fue tomada como rehén por unos matones? Vaya. Por eso la seguían. Ese sí. Miruko miró la bolsa. ¿Te dejaron el dinero? Fuyumi se apresuró a dar una explicación, me arrastraron aquí, pero luego alguien vino y los golpeó por mí, así que pensé en devolver esta bolsa. ¿Alguien, eh? Descríbelo. Fuyumi entró en pánico. No podría describir a un héroe real o Miruko podría preguntar y darse cuenta de que está mintiendo. Y solo había un justiciero que ella conocía lo suficientemente bien como para describirlo, y que definitivamente corroboraría la historia si lo confrontaran. Tenía ropa negra y usaba gafas azules. El rostro de Miruko se oscureció. Leía. Fuyumi tragó saliva. Entonces Miruko entró en el callejón, abofeteando a ambos ladrones antes de levantarlos sobre sus hombros. Era una vista interesante, el pequeño héroe cargando a dos hombres adultos. Fuyumi siempre había admirado sus fuertes piernas y muslos, pero ahora no podía evitar preguntarse cuánto podía hacer Miruko en el banco. Vamos, hay algunos policías en la tienda que pueden llevarse a estos tipos. Solo concéntrate en llevar esa bolsa, si alguien trata de tomarla, le daré una paliza. Eso fue, tranquilizador. Fuyumi caminó de regreso con ella, un sentimiento desconocido después de haber sido perseguido por tanto tiempo. Así, podría tomarse un momento para mirar a Miruko. Se preguntó si podría mover sus grandes orejas por su cuenta.
Se mantuvo erguida y confiada, las cejas fruncidas con una sonrisa decidida. Si Fuyumi no estuviera acostumbrada a ser su presa, probablemente se sentiría increíblemente segura al lado de esta montaña de mujer. Una vez que todo estuvo arreglado, Miruko palmeó a Fuyumi en la espalda. Manténgase a salvo, señora. Con eso, se alejó de un salto, y Fuyumi tuvo la oportunidad de verla alejarse por una vez. Fuyumi estaba acostumbrada a perseguir los problemas ella misma, no los problemas que venían directamente a ella. Por eso no esperaba un ataque furtivo por detrás mientras patrullaba. En la pelea que siguió, no había tenido tiempo de sacar nada de su armamento habitual y estaba desorientada por lo repentino del ataque. Fue vertiginoso lo rápido que terminó inmovilizada, un extraño levantando una daga sobre su corazón. Los Fukuron envían sus saludos, dijo mientras apuñalaba. Congeló su pecho, por encima de su camisa deportiva, debajo de su chaqueta, creando una gruesa barrera. Sin embargo, resultó ser en vano, ya que justo antes de que su daga la alcanzara, aparentemente nada lo arrojó a un lado. Fuyumi estaba confundida, pero aprovechó la oportunidad para levantarse, corriendo hacia atrás para poner distancia entre ella y su atacante. Ahora estaba clavado a la pared por plumas. Intento de asesinato. No es un buen camino para seguir, dijo una voz masculina joven. La cabeza de Fuyumi se movió para ver a Aux, el prohéroe, volando hacia la escena. Fue lo suficientemente rápido como para que ella apenas registrara su presencia antes de que esposara al hombre. Usó sus plumas para enviar al hombre volando, presumiblemente a una estación de policía o algo así. No iba a quedarse para averiguarlo. Ella se volvió para correr. Y fue instantáneamente levantado por las plumas. Oye, reduce la velocidad, no estoy aquí para cazarte. Eres esa chica que Miruko siempre persigue, ¿verdad? Sé que muchos héroes no están de acuerdo, pero creo que los vigilantes son una bendición. Hacer el trabajo de un héroe, gratis, alivia nuestras cargas. Fuyumi se arrepintió de congelar su pecho. Ella se estaba poniendo más fría cuanto más hablaba. Bájame. Las plumas se retiraron y ella comenzó a correr de nuevo, solo para jadear por el frío que impregnaba sus costillas. Se golpeó el pecho, tratando de romper el hielo para poder esparcirlo lejos de su corazón, pero lo había hecho lo suficientemente resistente y grueso para desviar una daga, por lo que sus golpes no sirvieron de nada. Tal vez podría sacarlo todo de su chaqueta, pero Aux todavía estaba justo detrás de ella. ¿Estás bien ahí?, preguntó. Fuyumi le frunció el ceño. No estaba dispuesta a revelar su peculiaridad a un prohéroe, que podría buscar sospechosos en un registro de peculiaridades. Estoy bien, vete. Oye, espera, se movió a su alrededor, pareces un poco enferma, ¿estás segura de que estás bien? Estoy harta de tu presencia. Sus crueles palabras fueron debilitadas por el castañeteo de sus dientes. Quería correr, pero no llegaría lejos así. ¿Tienes un resfriado o algo así? Si necesitas ayuda, no te voy a entregar. No. Vete. ¿Puedo al menos llevarte a un lugar seguro o algo así? No voy a compartir ninguna ubicación contigo. Está bien. Pero no puedo dejar sola a una mujer, temblando en el suelo como tú. Conozco un lugar que... Ella no está sola. La voz de Davi fue un alivio. Sabiendo que el calor estaba tan cerca, reunió fuerzas para levantarse y tropezar en su dirección. Él la atrapó y tiró de ella en posición vertical, mirando a Aux todo el tiempo. ¿Eres su amigo o algo así?, preguntó Halcones. Mientras conversaban, Fuyumi vio un bote de basura justo detrás de una esquina. Caminó en esa dirección mientras Davi hablaba. Sí, así que retrocede. Fuyumi casi se tropieza de nuevo al escuchar a Davi admitir que son amigos. Dobló la esquina y se desabrochó la chaqueta, inclinándose hacia el basurero para dejar que el trozo de hielo se deslizara hacia afuera. No hay necesidad de volverse un perro guardián conmigo, solo tratar de asegurarme de que llegue bien a casa. Una vez que se deshizo del hielo, Fuyumi se subió al cierre de la chaqueta y regresó al lado de Davi, observando la competencia de miradas entre los dos hombres sentados en la primera fila. Bueno, ella estará bien conmigo, así que puedes irte. Aux deslizó sus ojos hacia Fuyumi, como si buscara pistas sobre su relación.
Fuyumi dio un paso más cerca de Davi y asintió, como si dijera sí, está a salvo, confío en él. Halcones se encogió de hombros. Bueno, supongo que los dejaré a ustedes dos, entonces. Con una ola perezosa, se fue volando. Tan pronto como se perdió de vista, Davi se volvió hacia Fuyumi. Pareció sorprendido por lo cerca que ella estaba de él, y dio un paso atrás. Deseaba poder abrazarlo y absorber todo su calor, pero recordó que él se lo había prohibido expresamente antes. Una vez que Davi estableció su cómoda distancia para hablar, preguntó, ¿hizo algo? No, en todo caso fue útil, se deshizo de un tipo de Fukurón que me atacó, pero después de eso, simplemente se negó a dejarme en paz. Los ojos de Davi se agrandaron. Estás temblando. Ella necesitaba una cubierta. Coger un resfriado. Joder, se quejó Davi, ¿y saliste mientras estabas enfermo? Idiota. Se abrazó a sí misma, todavía luchando por recuperar el calor corporal después de haber absorbido tanto por su improvisada barrera de hielo. Evitó los ojos de Davi, sabiendo que cuando él la llamaba tonta, era sincero. Lo que sea. Se sorprendió cuando el calor la envolvió. Un verdadero abrazo. ¿De Davi? Como dijiste, tengo calor, le dijo, no pienses demasiado en eso. Solo estoy tratando de asegurarme de que en realidad no mueras de un resfriado. Su escalofrío se desvaneció en sus brazos. Gracias. Deja de hacer estupideces. No habría sido estúpido si Aux no hubiera aparecido de repente, pero entendió la reacción de Davi a su tapadera. Sí. Así que Fukurón te atacó. El cerebro de Fuyumi se puso al día con los eventos que ocurrieron, y ahora tenía tiempo para procesar. Sí, supongo que un intento de asesinato. El agarre de Davi sobre ella se hizo más fuerte. Esos hijos de puta van a pagar. Fuyumi se rió. Honestamente, estoy un poco halagado de que piensen también de mí, que soy lo suficientemente importante como para deshacerse de mí. Has interferido en muchos de sus planes. Tú también has interferido, así que cuídate la espalda, Davi. A diferencia de ti, no salgo cuando estoy enfermo. Fuyumi se quejó. Luego de pasar esa conversación en el agradable horno que eran los brazos de Davi, ella se apiadó de él y dio un paso atrás. Creo que tengo suficiente calor para llegar a casa. Davi evitó sus ojos. Jodidamente bien. Aparentemente, eso era todo lo que Davi necesitaba como tranquilidad, ya que inmediatamente se alejó. Fuyumi también se fue, y tan pronto como llegó a casa preparó el baño más caliente que pudo, empapándose del calor y manteniendo a raya su frialdad perpetua. Se relajó en el baño, pensando. Davi era un tipo rudo, pero cuanto más tiempo pasaba con él, más claro se hacía que le importaba. Deseaba que su personalidad pudiera ser tan cálida como su peculiaridad, pero, aún así era agradable. Ella era una hermana mayor. Ella se encargó de las cosas. Si Natsuo o Shouto se metían en problemas, ella era quien los rescataba, generalmente calmando el temperamento de papá. No estaba en su naturaleza dejar que alguien la protegiera. Pero cuando apareció Davi, se sintió aliviada más allá de las palabras. Él la introdujo en el subsuelo, y se sintió como si lo supiera todo. Tal vez se estaba aferrando a él, como un patito imprimiendo a la primera criatura que ve, pero sentía que podía confiar en él. La última persona en la que realmente confiaba era Touya. Se preguntó si Touya se sentiría insultado si supiera que estaba empezando a ver a un hermano mayor en Davi. Touya era solo unos minutos mayor que ella, pero se había apegado a la idea de ser el hermano mayor. Fuyumi y él solían confiar el uno en el otro, algo que ella no había correspondido en mucho tiempo. Fuyumi odiaba cómo su mente trazaba conexiones, vinculando sus peculiaridades como diciendo este es el hermano mayor en el que Touya podría haberse convertido. Dejó su baño abruptamente. Necesitaba irse a la cama y dejar de pensar en esas cosas. Nadie podría tomar el lugar de Touya. Fue grosero con su memoria tratar a Davi como una especie de reemplazo. Eran personas separadas. Pero tal vez podría imaginarse a Davi como un hermano mayor adicional. Notas. Davi. Solo para que sepas que no tengo apegos emocionales y no me preocupo por ti en absoluto. También Davi. Estoy listo para pelear contra un héroe profesional por ti y también abrazarte después de que hayas estado en peligro.
Capítulo 8. Espera un segundo, otras personas también viven una doble vida. Resumen. Los ojos de Fuyumi se agrandaron. Eres el famoso corredor de información de Dabi. Extendió los brazos. El único Hiran. Viajes al campo. Una bendición y una maldición. Por un lado, a los niños les encantaban. Un día en el que no tuvieran que hacer ningún trabajo o permanecer en el aula todo el día. Increíble. Por otro lado, mucho trabajo para Fuyumi. Afortunadamente, los padres voluntarios eran una cosa, y Fuyumi se sintió especialmente bendecida al saber que 3 padres iban a ayudarla hoy en la excursión al zoológico. Eso significaba un adulto por cada 4 niños, una proporción maravillosa. Los conoció un poco antes de la escuela. Llegaron temprano para que Fuyumi pudiera explicarles el viaje y sus responsabilidades. Estaba el padre de Axel, la madre de Minami y. Bueno, ella aún no estaba aquí, pero pronto conocería a la madre de Sera. La puerta se abrió y una voz familiar habló. Lo siento, llegué un poco tarde. La cabeza de Fuyumi giró para ver nada menos que al maestro de ceremonias favorito de Forge, Cooper. Ella contuvo un grito ahogado. ¿Qué estaba haciendo Cooper en su salón de clases? Especialmente con Sera a sus pies, aferrándose a su modesta falda lápiz como si fuera su madre. Cooper era la madre de Sera. Fuyumi se sintió ridículo por no haberlo visto antes, pero para ser justos, Sera tenía el pelo rosa donde Cooper tenía el verde. Normalmente veía el cabello de Cooper hinchado en un frizz, pero en este momento estaba recogido en un moño pequeño y pulcro. Su maquillaje también era mucho más tenue, donde Cooper normalmente tenía un delineador de ojos grueso y una sombra de ojos expansiva y brillante, esta mujer no usaba casi nada, luciendo como una mamá promedio todos los días. ¿Eres el maestro de Sera? Cooper le preguntó a Fuyumi. Fuyumi volvió a prestar atención. Todavía era maestra en el salón de clases, y Cooper claramente no la había reconocido, por lo que necesitaba fingir que todo era normal. Ese sí. Soy la señora Todoroki, estoy tan contenta de que pudiera unirse a nosotros, señorita. Quería decir Cobre, pero se contuvo. Cooper le dijo. Soy Artina Fina, feliz de estar aquí. El verdadero nombre de Cooper era Artina. Ella era una madre. La mente de Fuyumi estaba dando vueltas. Incluso una vez que todos estaban en el zoológico, los niños arrullaban felizmente a las diversas criaturas, Fuyumi todavía estaba conmocionado. Fuyumi tuvo cuidado de ocultar su propia identidad, pero no había considerado adecuadamente si otros en la fragua tenían una vida fuera de ella. No entendía por qué Cooper estaría presentando un cuadrilátero de peleas ilegales los fines de semana cuando era madre, pero, de nuevo, probablemente Cooper se preguntaría lo mismo acerca de un maestro de escuela que se involucraba en peleas semanales. ¿Era Plomo un padre? ¿Iron tenía una familia? ¿Estaba Gold escondiendo su negocio de una esposa e hijos amorosos? ¿Qué hay de las personas con las que luchó? Tanto en la fragua, como en general. Se había preguntado vagamente sobre las familias de las personas que mató Dabi, pero hasta ahora no se había dado cuenta de cuán involucrados podían estar los criminales en la comunidad. Dabi tenía una familia. Era reservado, aunque la mayoría de la gente en la clandestinidad lo era. La curiosidad ardió en el estómago de Fuyumi. Hemos estado observando las focas durante bastante tiempo, los niños se ven un poco aburridos, comentó el padre de Axel en voz baja a Fuyumi. Ella volvió a llamar la atención. Estaba en una excursión, necesitaba concentrarse en los niños en este momento. Se volvió hacia los niños, está bien, digamos adiós focas. Hubo un coro obediente de adiós focas, y pasaron a otros animales. En la patrulla esa noche, Fuyumi se encontró con Dabi por casualidad. Ella salió de las sombras en las que se escabullía para saludarlo. Dabi. ¿Qué estás haciendo aquí? Dabi la miró fijamente, distante. ¿Qué estás haciendo aquí? Buscando problemas, como de costumbre. Bueno, no lo soy, así que lárgate. A pesar de que él le dijo que se fuera, ella continuó siguiéndolo y conversando. Ella preguntó cómo estuvo la fragua el sábado pasado, pero él dio respuestas mínimas. Fuyumi no tuvo el coraje de preguntarle a Dabi sobre sus antecedentes. Después de todo, si ella empezaba a preguntar, él podría volver a preguntar, y ella tenía mucho que ocultar.
Era de buena educación en su negocio dejar que los secretos mienten. Oye, Davi. Gritó una voz desconocida. Fuyumi miró a Davi para ver si había alguien de quien desconfiar. Solo dejó escapar un suspiro y se volvió hacia Fuyumi. Deberías irte. Es mucho. ¿Quién es él? Preguntó, mirando alrededor hasta que vio al hombre acercándose. Nadie importante, le dijo Davi, despidiéndola con un movimiento perezoso de la muñeca. Nadie importante. El hombre exclamó. Davi, me hieres. Ahora que estaba más cerca, Fuyumi podía ver más detalles. Tenía el pelo gris y gafas de sol diminutas y redondas. Parecía curtido, viejo por la experiencia más que por el tiempo. Su perilla también era un poco incompleta. ¿Y quién es esta señora? Él preguntó. ¿Tienes novia? No, respondieron tanto Fuyumi como Davi al mismo tiempo. El hombre se rió. Caramba, mucho a la defensiva. En todo caso, es más como una hermana pequeña molesta, murmuró Davi. Fuyumi trató de ocultar su emoción por sus palabras. Oye, yo sería la hermana mayor. Ella defendió, después de todo tenía 2 hermanos menores. Davi lo fulminó con la mirada. Definitivamente la hermana pequeña. Quería seguir discutiendo, pero el hombre intervino. Oh, vamos Davi, entonces preséntame a tu querida hermanita. Vio el ojo de Davi contraerse, molesto, pero él contuvo su ira. Interesante, este hombre debe ser importante. Hiran, esta es Leia. Leia, Hiran. Boom, presentado. Los ojos de Hiran se agrandaron. Oh, ella es esa rica estudiante de secundaria que busca peleas de la que me hablaste. No soy un estudiante de secundaria. Fuyumi corrigió. Además, Davi, ¿por qué le cuentas a este tipo cosas sobre mí? Davi comenzó a responder, pero Hiran habló por encima de él. Porque quería mi ayuda para encontrarte algunas peleas. Me explicó la situación y tuve la amabilidad de compartir algunas cosas que con suerte compartió contigo. Los ojos de Fuyumi se agrandaron. ¿Eres el famoso corredor de información de Davi? Extendió los brazos. El único Hiran. Davi agarró el brazo de Fuyumi. Vamos, sigamos patrullando o lo que sea que intentes hacer esta noche. Hiran chasqueó la lengua. ¿Intentar alejarla de mí tan rápido? Pero nos acabamos de conocer. Fuyumi estuvo de acuerdo. Me moría por conocerlo, señor. Llamándome señor. Oh, eres un dulce conversador, ¿de acuerdo? Davi gimió. Sabes, me dirigía a una oficina que tengo a unas cuadras de aquí, ¿por qué no nos sentamos y conversamos? Eso suena absolutamente encantador. Fuyumi respondió. Fuyumi siguió a Hiran, y Davi siguió a Fuyumi, a una pequeña oficina incompleta entre un lugar de sándwiches y una tienda de violines fuera del negocio. Olía como un cenicero allí. Una vez dentro, Hiran sacó un paquete de su cajón y sacó un cigarrillo. Davi, serías un amor. Davi puso los ojos en blanco, pero dejó que una pequeña llama parpadeara en la punta de su dedo para encender el cigarrillo de Hiran. Nunca había visto a Davi tan cooperativa, comentó Fuyumi. Hiran se inclinó, eso es porque le doy lo que todos quieren. Dinero. Los ojos de Fuyumi se agrandaron. ¿Era esta la amante de Davi? ¿Era esta la familia secreta que estaba escondiendo? ¿Como un sugar daddy? Hiran se echó a reír. Eres ridículo. Me estoy muriendo. Davi, no puedo creer que no me hayas presentado este motín antes. Davi se cruzó de brazos y se enfurruñó en su asiento. No, pero en serio, Hiran se secó una lágrima de la risa, lo conecto con trabajos y esas cosas, lo que le permite obtener dinero. Fuyumi entrecerró los ojos. Lo conectaste con esa pandilla de Fukurón que decidió golpearlo después de que se negó a unirse. Leia. Exclamó Davi. Claro que sí, respondió Hiran, dando una larga calada a su cigarrillo, pero bueno, todos los negocios son negocios riesgosos. Le advertí que a los Fukurón no les gustaban demasiado los corredores temporales, pero dijo que el dinero era demasiado bueno para rechazar. Me haces sonar como un idiota, respondió Davi. Solo porque lo eres, respondió Hiran alegremente, además, casi todo desde entonces ha sido decente. La gente me llama sobre sus competidores, prometo cuidarlos por un precio, envío el dinero y la información a Davi, quien te lo envía. Todos ganan. Fuyumi parpadeó.
Davi no me dijo que le pagaste. Hiram miró a Davi, ¿no le pagas? Davi volvió a gemir. Está bien, en primer lugar, no siempre me pagas. ¿Recuerdas esa red de tráfico de niños? Literalmente me hiciste pagarte por la información. Y en segundo lugar, tenemos un acuerdo. Yo le traigo peleas, ella me trae dinero. En la forja, sí, pero me hubiera gustado saber que te estaban pagando por mis esfuerzos como justiciero. Fuyumi no estaba del todo enojado. Pero hubo un pequeño giro negativo en sus entrañas al saber que le estaban pagando. Ella pensó que él la ayudó y la vigilaba, al menos en parte, por amistad, no solo por el dinero. Hiram miró un reloj en la pared. Ha sido un placer conocerte, leía, pero tengo un cliente que viene a verme dentro de poco, así que tenemos que acortar esto. ¿Tienes un teléfono celular o algo así? Oh, por el amor de... ¿Sí? Fuyumi sacó su teléfono celular e intercambiaron contactos. Fuyumi lo etiquetó como G. Davi paseaba y hablaba con un gruñido impaciente. Yay, todos somos amigos. Vamos. Bien, Fuyumi se volvió hacia Davi, está bien, digamos adiós Hiram. Adiós Hiram. Todos continuaron moviéndose como si todo fuera normal por un segundo. Y luego hicieron una pausa. El rostro de Davi se levantó para mirar a Fuyumi, traicionado. Hiram estalló en otra ronda de carcajadas estridentes. Fuyumi se sonrojó por su propia confusión. Santo, Hiram jadeó, mierda. Eso fue fantástico, oh Dios mío, adiós Hiram, de la boca olvidada de Dios de Davi. Desearía haber grabado eso. Davi miró a Fuyumi. ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué diablos respondiste? Preguntó Fuyumi, lo suficientemente desesperada como para devolver la maldición. No lo sé. Tenías una voz de profesor o algo así que me hizo instintivamente, los ojos de Davi se abrieron como platos. Oh, Dios mío, eres un maestro. Fuyumi selló sus labios. Hiram dejó escapar un silbido bajo. Bueno, ese es mi entretenimiento para la noche. Solo por eso, leía, lo primero que me pidas será un generoso descuento. Fuyumi apenas tuvo tiempo de chillar un gracias antes de que Davi la sacara de la oficina. Una vez que estuvieron afuera, Davi se volvió hacia ella. ¿Eres un maestro? Cuéntame algo sobre tu vida personal y te contaré sobre la mía, respondió Fuyumi, una mitad esperando que él entendiera la indirecta y dejara de interrogarla, mientras que la otra mitad esperaba que aceptara el trato y compartiera algo sobre su vida. No tengo una vida personal, respondió. Todo el mundo tiene una vida personal. Pensé que eras un estudiante de secundaria tonto, que intentaba demostrar algo y resolver alguna angustia adolescente, pero realmente eres un miembro funcional de la sociedad. ¿Por qué te asustas con esto? No sé. Pareció contenerse después de admitir eso. Joder, yo solo, ahora me siento como una mala influencia y mierda. ¿Y no habrías sido una mala influencia si yo hubiera sido un adolescente? Se encogió de hombros. No lo sé. Los adolescentes están un poco locos sin importar lo que hagas, así que pensé que estaría bien. La mirada de Fuyumi lo hizo bajar la cabeza. Tienes razón, no deberíamos compartir información personal. No quiero saber nada más sobre tu vida privada. Fuyumi se cruzó de brazos. Parece un poco injusto que conozcas mi trabajo civil mientras yo no conozco el tuyo. ¿Crees que alguien me está contratando con esta cara? No tengo un trabajo civil, tengo mis acuerdos con Hiram, de Forge, y quien quiera que me acepte. Como habrás notado, no uso una máscara. Ella se quejó. Supongo. Soltó un largo suspiro de sufrimiento. Lo juro por Dios, literalmente eres una hermana pequeña molesta. Prefiero que me confundan con eso que con tu novia, al menos. Dejó escapar una bocanada de aire, casi una risa. Perdón por las cosas de Hiram. No hay nada que lamentar. Fue encantador. Su rostro se oscureció. No, no por él, por el todo, ya sabes, solo tomando todo el dinero. Si quieres, creo que podríamos dividirlo más. Ella frunció. Hubiera preferido saberlo antes, pero, no lo necesito. Así que adelante y sigue embolsándolo. Solo, en el futuro, dime si te están pagando. Me gusta saber qué puedo sostener sobre tu cabeza. Rodó los ojos.
No puedes sostenerlo sobre mi cabeza si ya te estás beneficiando, adicto a la adrenalina. Fuyumi se rió de eso. Lo que sea. Solo me gusta saber. Davi terminó siguiéndola durante la mayor parte del resto de la noche, y solo dio un paso atrás cuando fue y atrapó a un posible ladrón. Después, se aseguró de decirle, no me pagaron para vigilar allí. Ella rió. Obviamente. Irradiaba calidez.